Bueno, en primer lugar un cordial saludo, agradecer nuevamente el espacio a todo el equipo técnico, a usted Giovanni, en cabeza de esta gran apuesta por la comunicación regional en Facatativá y municipios circunvecinos. Pues sí, estamos haciendo pedagogía por la paz a lo largo y ancho del territorio nacional y bueno, con especial énfasis en el departamento de Cundinamarca y la Sabana. Nos parece de capital importancia que la gente tome decisiones de manera informada y que además participemos en lo que puede ser la decisión más importante de esta generación. En eso nos encontramos, Giovanni, así es. Muchos mitos acerca del proceso, doctor Garzón. Cuéntanos acerca de cómo desmitificar esas corrientes que están haciendo esa oposición en contra de la paz. Cuestiones como los salarios para los desmovilizados, las curules que se le van a dar a aquellos que van a estar participando en el gobierno nacional y que obviamente a la gente le inquieta demasiado esos temas porque han estado de pronto mal informados. Sí, desafortunadamente esto es una herencia que viene de una práctica del nazismo en Alemania. El ministro de Comunicaciones de apellido Goebbels decía pues que es más fácil desinformar a través de la propaganda y lo que queda en propaganda pues queda más enquistado en la psiquis individual y colectiva. Pues precisamente para contraatacar esa estrategia de propaganda o propagandística que no permite el auscultamiento pleno de los temas, nosotros hemos establecido una metodología pedagogía, es decir, es un escenario mucho más reposado, donde mostramos un contexto del conflicto y mostramos también algunos puntos fundamentales del acuerdo que nos permitan reflexionar. Por ejemplo, los que usted menciona, que las curules para las FARC son 26 y por tanto le estamos entregando el país al castrochavismo. Pues no es así. No es así, hay otros países, por ejemplo, en donde han habido procesos de paz, donde han inclusive entregado a quienes entran en amnistía hasta ministerios y vicepresidencias. Aquí simplemente de más de 200 curules que tiene el Congreso van a entregar 10 por cupo, pero esas 10 tampoco serán de manera directa. Tienen que entrar a competirlas electoralmente el movimiento que se cree producto del acuerdo con las FARC. Y ellos tendrán que salir a buscar los votos y esos votos tendrán que darles para sus curules. Si no alcanzan a lograr las 5 curules en Cámara y las 5 curules en Senado, las restantes sí son las que se les entregan, es decir, que tampoco va a ser simplemente eso. Pero por otro lado, allí no va a haber ninguna entrega del país de ninguna índole, son solamente esas 10. Hay otras que son de circunscripción especial para la paz, que están especificadas para esas zonas que han sido muy maltratadas por el conflicto armado, que han sido afectadas por el conflicto armado, pero allí las FARC no van a poder presentar candidatos, ni van a poder presentar candidatos ningún partido político que hoy exista, es para movimientos ciudadanos o comunitarios, comunales que allá se creen, es decir que ese es un mito que se viene generando. Lo otro es la compensación económica que se le hace o que se les hará a los milicianos desmovilizados o a los insurgentes desmovilizados. Pues bueno, la política de desmovilización de los gobiernos pasados, particularmente el anterior, pagaba más de 1 millón de pesos a los desmovilizados, bien sean de las autodefensas o de las FARC o del paramilitarismo. Es decir que aquí solamente se pactó 620.000 pesos, menos de un salario mínimo, para dar una cierta estabilidad, ni siquiera estable, pero bueno, estabilidad, si se quiere, económica a los desmovilizados. Y además, en términos de costos, este conflicto al país le cuesta 30 billones de pesos anuales. 30 billones de pesos el gasto militar. Yo creo que sí sale más barata y mucho más rentable en todos los aspectos la paz que la guerra. A eso iba en ese momento. ¿Cuesta más la guerra que hacer realmente la paz, doctor Diego? Pero por supuesto, nomás en términos de vidas humanas, para ponerlo, dijéramos, sacarlo de las cifras económicas y ponerle un énfasis humanitario. 8 millones de víctimas, reporta la Unidad Nacional de Víctimas. 8 millones de víctimas en el Registro Único de Víctimas. 8 millones de personas, de las cuales más o menos 7 millones de personas tuvieron que salir desplazadas de sus territorios. Si nosotros logramos, si por ejemplo a mí me preguntaran, si sucediera un accidente en la esquina de una calle de Facatativá y yo tuviera la posibilidad de auxiliar a una persona para que no se muriera, yo lo haría. Pero si me dicen, con solo un voto puede ayudar a salvar la vida de cientos de miles de personas, pues no veo ningún problema en hacerlo. Aquí
el acuerdo de paz es fundamentalmente províctima. La participación en el plebiscito tiene que ver precisamente con eso, con las víctimas. El odio no nos está llevando a nada. 70 años de conflicto. Históricamente, si nosotros hiciéramos una línea de tiempo, de 1946 al 2016, 70 años de conflicto armado, innumerables sucesos, una degradación del conflicto, esta guerra prolongada al interior del país, exclusión, Frente Nacional, falta de participación política. Póngase a pensar nomás en esto. Desde la Constitución del 91 se dejó reglamentado que tendría que expedirse una norma para el Estatuto de la Oposición, por ejemplo. Aún hoy, después de 25 años de la Constitución del 91, no tenemos Estatuto de la Oposición. Cosas como esas son las que hay en el palmarés, que hay que ayudar a que todos comprendamos en un entendimiento mutuo para que le apostemos a la paz sobre cualquier otro valor. Claro, nos toca sacrificar en justicia transicional un poco de justicia, ¿cierto?, por verdad, por reparación. Hay que buscar el equilibrio. Yo sí considero que, si bien es cierto, este proceso de paz no es un proceso de paz perfecto, o el acuerdo no es perfecto, es el mejor posible, eso sí, sin lugar a dudas, y además estamos siendo modelo internacional de solución de conflictos vía pacífica, y muchos observadores están viendo esto con muy buenos ojos. Estando usted tan involucrado dentro del tema de los foros, de las conversaciones que están llevando a cabo alrededor del tema de la paz, doctor Diego, ¿se escucha o se vislumbra que otros grupos armados puedan estar interesados también en entrar a negociar? Sí, claro, eso podrá ser un mandato, es decir, si copiosamente, masivamente, mayoritariamente la gente sale a votar por el sí, sin lugar a dudas, tal como sucedió en el año 2008 cuando hubo la marcha contra las FARC, que recuerdan ustedes que fue de unas dimensiones enormes, mucha gente en las calles protestando contra el secuestro y contra algunas prácticas, pues dijéramos, cuestionables y condenables de las FARC. Eso ayudó a que hoy las FARC estén sentadas en una mesa de diálogo. Muy seguramente, si copiosamente todos salimos a votar por el sí, pues entonces algunos actores armados que hoy no han logrado desenredar su ruta o su camino hacia el acuerdo, como el caso del ELN, yo creería que tendrán que asumir. Es un mensaje también para ellos y el resto de grupos armados que aún queden, para que acometan las acciones y logren, por ejemplo, en el caso del ELN, entregar los secuestrados, que es uno de los principales obstáculos para que avance ese proceso de diálogo, y bueno, y puedan rápidamente resolver sus puntos de vista encontrados, y que por fin logremos una paz completa, porque sin lugar a dudas muchos ciudadanos, esto no es partidista, muchos ciudadanos quisiéramos una paz completa. Las FARC es un actor, tal vez el principal actor del conflicto, pero no es el único actor del conflicto. Y vale la pena reseñar que en lo que está acordado hasta el momento en términos de justicia transicional, allí también hay un esquema que cobija no solamente a los miembros de las FARC, sino que empresarios, terceros que se hayan visto involucrados en el conflicto, miembros de las fuerzas militares o de la institucionalidad, que se les pueda establecer un nexo directo con el conflicto armado, podrán hacer uso de los mecanismos de justicia transicional y por tanto tener algunas garantías tal como las pueden tener los integrantes de las FARC. Uno revisa redes sociales, revisa internet, revisa los portales de noticias y lee por los comentarios de la gente. Uno de los comentarios que me impactaba durante esta semana es: el sí no tiene partido, pero el no sí tiene partido. ¿Qué opina al respecto? Sí, pues yo diría que cada día se van logrando generar mayores claridades. Y lo que antes era un leve apoyo al proceso de paz, además porque teníamos muchas desconfianzas producto del proceso fallido del Caguán, del expresidente Andrés Pastrana, quien hoy se opone paradójicamente a la negociación con las FARC. Ese proceso fallido pues nos llenó de mucha desilusión, porque fueron 4 años en donde las FARC se fortalecieron, pasaron, no recuerdo, de 31 casi a 60 frentes de presencia en 260 municipios, casi a 600, casi al 60%, luego de que se descompusiera ese proceso de paz y una retaliación muy dura de las FARC, es decir, se fortalecieron.
quien pues con ese antecedente era muy difícil que la gente pues volviéramos a creer en un proceso, pero hoy la cosa es distinta. Hoy hay un compromiso, hoy todo el Estado Mayor, toda la organización, la cúpula de las FARC está comprometida, hasta uno de los comandantes más cuestionados, como el que llaman alias el Paisa, está en La Habana, está con la comisión de negociación, es decir, que hay un contexto totalmente distinto. Es apenas entendible que hayamos empezado con desconfianzas, pero que hoy, cada vez que se van generando mayores claridades, cada vez que se va quedando sin piso argumentativo la estrategia propagandística de aquellos sectores políticos que están en contra del proceso de paz, que se van quedando sin argumento, pues hoy tenemos los resultados de las encuestas. La última que yo conocí, que se conoció ayer o antier, de RCN, o contratada por RCN, da que el 72% de los colombianos que votarían en el plebiscito lo harían por el sí, y que el 53% de los encuestados iría a votar. Eso supera con creces el umbral, que es del 13%, y superaría mayoritariamente la opción del no. Ahora bien, para los que estamos comprometidos con el proceso, para los que estamos convencidos que por ahí es la ruta, que el diálogo es la salida, pues no podemos bajar la guardia. Todo lo contrario, nos toca redoblar esfuerzos. Quedan aproximadamente 20 días para el 2 de octubre, día en que se vota el plebiscito, pues para que la gente genere mayores claridades. Y también valga la pena señalar esto: es la primera vez en un proceso de paz que es consultado el pueblo colombiano. Es fundamental eso, fundamental. En ningún otro caso, y particularmente en Colombia, se había dado esta coyuntura, esta particularidad, esta característica de la consulta popular a través, en este caso, del plebiscito. Es importante que nos involucremos, que leamos el acuerdo final y definitivo y que salgamos a las urnas con la convicción del no o del sí, pero que salgamos a las urnas. Es muy importante que podamos participar como sociedad en tal vez la decisión más trascendental en los últimos tiempos.